Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a continuar con el tema de mi colaboración pasada sobre la guerra, el genocidio contra Gaza y en relación con la postura mexicana. Sin duda alguna es una cuestión muy controvertida, ¿no? Hay mucha gente desde, digamos, desde la izquierda, incluso desde el propio movimiento obradorista, simpatizantes de Morena y demás, que están pidiendo que el gobierno tenga una postura más abierta. Incluso hay quien exige desde la izquierda que el gobierno rompa relaciones con Israel. Como decía en la colaboración pasada, esto es una exigencia totalmente fuera de lugar desde mi punto de vista y corresponde, digamos, al gobierno mexicano mantener una postura prudente y cauta, aunque quizás muchos de nosotros quisiéramos ver alguna acción más contundente contra el gobierno de Israel. Voy a tomar, como ya en la vez pasada no me dio tiempo y no me quise extender demasiado en el tema y por eso decidí usar esta segunda colaboración para tratar de terminar, digamos, de redondear. Eh, Creo que lo que serían como los puntos más importantes a tomar en cuenta para evaluar, digamos, la postura mexicana al respecto. Eh, y quiero básicamente fundamentarme en lo que conocemos como la doctrina Estrada, ¿no? Que es uno de los principios de política internacional o política exterior mexicana, como más importantes, digamos, dentro de toda la doctrina internacionalista de nuestro país, porque, digamos, establece como los principios fundamentales que han regido la política de México en relación con el resto del mundo y sobre todo en relación con aquellas situaciones conflictivas o complicadas como pueden ser conflictos armados, intervenciones militares y demás, en los cuales, digamos, México se ha destacado por tener una postura fidedigna, digamos, a los principios rectores de nuestra Constitución. Recordemos, pues, entonces que la doctrina Estrada surge en 1930, básicamente, y no surge, digamos, de la nada, no es nada más que Genaro Estrada y algunos de sus colaboradores y gente cercanas estuvieran ideando una cuestión para incorporarla a nuestro marco jurídico. Es una respuesta de nuestros legisladores y particularmente de Genaro Estrada, digamos que es quien formula los principios generales de esta doctrina, en relación con el término de la Revolución Mexicana y las dificultades que tuvo México para que diferentes países en el entorno internacional reconocieran a los gobiernos mexicanos surgidos de la Revolución. Particularmente y de manera destacada los Estados Unidos, que en un principio se negaban a reconocer a nuestro país o al gobierno emanado de la Revolución, porque en la Constitución, particularmente en la Constitución del 17, había y existen y se conservaron una serie de principios y de estipulaciones que, digamos, que los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos consideraba lesivas para sus propios intereses y los intereses particulares de algunas empresas importantes de aquel país. En el periplo, digamos, del cuerpo diplomático alrededor del mundo, tratando de obtener, digamos, el reconocimiento a nuestro país después de la Revolución, es como se va, digamos, gestando, se va, pues sí, gestando, se va decantando
estos principios fundamentales que desde los años 30, desde 1930 más o menos, en las que se establece, han sido los pilares, digamos, fundamentales de la política mexicana. Entonces, básicamente, los principios fundamentales son la no intervención en los asuntos internos de los países, la autodeterminación de las naciones, pero fundamentadas en la autodeterminación de los pueblos. Y, por supuesto, el reconocimiento de la soberanía nacional o de las soberanías nacionales de todos los países del mundo en reconocidos desde nuestro marco jurídico, ¿no?, como países iguales. Es decir, los principios rectores de nuestra política establecen que todos los países del mundo son iguales ante la comunidad internacional y ante las leyes, lo que se llama el derecho internacional. Sean chiquitos, grandes, medianos o no, todos los países tienen la misma, digamos, condición soberana, independiente, y tienen derecho a la autodeterminación. Esto, digamos, en términos generales, podríamos decir que son los principios que fundamentan la doctrina Estrada y que básicamente, bueno, son estos principios que sustentan esta idea del reconocimiento a los demás países. México, como nación, como país soberano, no reconoce o deja de reconocer gobiernos. Es decir, México no emite una declaración de reconocimiento como nación a cualquier otro país. Simplemente establece o no relaciones diplomáticas, relaciones formales con diferentes países. Entonces, digamos, México no hace como otros países, en general Estados Unidos, muchos de los países europeos y otros países en Asia y demás, que sí, digamos, se genera, digamos, algún tipo de procedimiento jurídico mediante el cual un gobierno otorga el reconocimiento a otro gobierno. México no hace ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, surgió recientemente ante la petición de muchas organizaciones, sobre todo fuera de nuestro país, en las que se exigía que los países reconozcan al Estado palestino. Entonces, durante muchos años ha permeado la falsa idea de que México no ha reconocido a Palestina, lo cual es falso. México tiene relaciones diplomáticas normales con el Estado palestino, en su momento, en 1975, con, digamos, quienes la Autoridad Nacional Palestina, derivada de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, ¿no? Y desde 1975 México establece relaciones con la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno actual de la Autoridad Palestina tiene representación diplomática en nuestro país, así como en nuestro país en Palestina. Entonces, digamos, ese reconocimiento, llamémosle así, aunque formalmente no existe un documento como tal, viene de mucho tiempo atrás, básicamente desde aquella, como consecuencia, digamos, de todas estas políticas a finales de los años 70 y buena parte a finales de los años 60 y buena parte de los años 70, en que los movimientos progresistas o incluso algunos movimientos revolucionarios fueron, digamos, ganando posición y ganando agencia política en el entorno internacional dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que había sido un coto cerrado, digamos, en términos de las decisiones fundamentales de la organización, controlado básicamente, y lo sigue siendo, digamos, pero todavía en aquellos años, digamos, hubo una gran influencia política de los movimientos de
revolucionarios en África, en América Latina, en algunos países del Asia, ¿no? También tuvo que ver, digamos, la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Entonces eso trajo, digamos, un fuerte impulso a posiciones, digamos, más progresistas o más de izquierda, podríamos llamar, en el contexto internacional. Es ahí, a partir de la segunda mitad de los 60 y todavía en los 70, donde se dan, digamos, muchas de las revoluciones anticolonialistas en África, ¿no? Varios de los países africanos se liberan, entre comillas, del dominio francés, del dominio inglés, del dominio holandés, en fin, y con ello trae una serie de posiciones, digamos, importantes, ¿no? México en aquel entonces emite aquella Carta de los Derechos de las Naciones, ¿no? Que era una postura muy, digamos, de avanzada dentro de la organización internacional, ¿no? Mucho tenía que ver el interés del presidente Echeverría de ganarse una posición política importante para que al término de su periodo sexenal, según se dice, y hay quien lo afirma con mucha seguridad, de que el presidente Echeverría tenía toda la intención de liderar a las Naciones Unidas una vez terminado su mandato en 1976. Entonces, un año antes, en 1975, y casi de manera paralela al establecimiento de relaciones diplomáticas con Yasser Arafat, con la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina, es que México vota a favor de declarar el Estado israelí como un Estado apartheid. Y eso trae como consecuencia una muy dura respuesta, no solo en el marco, por ejemplo, de la industria turística, ¿no? Que era un pilar muy importante en términos económicos para nuestro país, lo sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Es una de las principales fuentes de ingreso en nuestro país. Pero no nada más, sino también el entorno financiero y político-financiero, que entre otras cosas, ¿no? Aparte de factores de política interna y demás, ¿no? Trajeron como consecuencia una de las devaluaciones más graves hasta la fecha, hasta aquel entonces, en 1976, del peso, que pasó de 12.50, ¿no? Que se había mantenido a ese valor durante muchos años, ¿no? Pasó prácticamente a 23 pesos por dólar, ¿no? Entonces fue una de las primeras grandes devaluaciones que trajo un impacto negativo terrible para nuestro país en ese momento, ¿no? Y entonces, digamos, ese es el contexto en el cual México, digamos, ha actuado en el concierto internacional. En cierto modo, eso ha traído, digamos, como dos grandes cuestiones que podríamos aquí dibujar someramente, ¿no? Por un lado, ha sido una herramienta fundamental para nuestro país frente a la presión del imperio norteamericano, ¿no? Finalmente, geografía es destino. Tenemos al imperio más poderoso que ha existido en la historia como vecino, con una frontera de más de 3.000 kilómetros, y que actualmente, ¿no? Está ejerciendo una de las presiones más brutales, más duras contra nuestro país. Casi podríamos decir que desde aquella época, desde los 70s, si no es que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No solo es contra México, ¿no? Lo vemos claramente con las amenazas del presidente norteamericano de invadir Venezuela, ¿no? Las amenazas que ha estado emitiendo, pero hoy la ratifica contra Brasil, contra el gobierno brasileño del presidente Lula da Silva, y no nada más, sino también contra los ministros
de la Suprema Corte de Brasil, que acaban de condenar a Bolsonaro a una larga condena de prisión por su participación en el golpe de Estado contra el gobierno electo democráticamente, ¿no? Y es justo ahí donde es importante hacer hincapié. Esto es, digamos, como la otra parte, ¿no? O sea, por un lado, le ha servido a México para resistir la presión internacional, sobre todo de los Estados Unidos, para que lo acompañemos en diferentes acciones que ha tomado el gobierno norteamericano contra muy diversos países, ¿no? En la guerra de Irak, por ejemplo, el gobierno mexicano recibió muchas presiones para que nuestro país apoyara la invasión a Irak, cosa que afortunadamente no se hizo, ¿no? Y entonces, por un lado ha sido eso, ¿no? La resistencia, pero por otro lado también ha sido una política muy reconocida en el mundo y agradecida finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí rápidamente comentar lo de Ecuador y Perú, ¿no? Nuestro país, nuestra política interna, pero también la política internacional, sostiene que la soberanía radica esencialmente en el pueblo. Y el pueblo es quien tiene todo el derecho en todo momento de elegir su forma de gobierno. Entonces, digamos, bajo ese principio, el problema con las relaciones internacionales en relación con Ecuador y Perú radica fundamentalmente, no es porque México esté interviniendo en sus asuntos internos propiamente, sino porque en ambos casos son gobiernos electos democráticamente, es decir, los gobiernos emanados de una estructura jurídica reconocida en sus propios países, tanto en Ecuador como en Perú, ¿no? Que fueron electos con un proceso electoral legítimo, legal y legítimo, y sin embargo fueron derrocados vía un golpe militar. Y eso sí es algo que nuestro país no reconoce en el sentido de acreditar la legitimidad de un gobierno que llega en contra de la voluntad popular, ¿no? Entonces, la soberanía radica esencialmente en el pueblo, y cualquier país soberano que haya sido electo mediante los mecanismos que cada país determine como legítimos para elegir a sus gobernantes, es finalmente lo que México acepta y reconoce y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales y políticas con prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Claro, en el caso de Ecuador, además, bueno, tenemos una violación flagrante contra nuestro territorio. Finalmente, las embajadas son territorio. La Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano, y el gobierno de Noboa invadió la embajada mexicana, agredió físicamente al personal de la embajada, y por lo tanto, pues México no se puede quedar, digamos, cruzado de brazos, simplemente observando cómo un gobierno viola la soberanía de nuestro país. Entonces, bueno, es perfectamente comprensible que México, aunque no ha roto formalmente relaciones con Ecuador, simplemente mantiene un estatus de suspensión, digamos, de las relaciones. Aunque finalmente sigue fluyendo algún comercio, se ha reducido bastante, pero bueno, sigue habiendo algunos intercambios comerciales con Ecuador, ¿no? Pero sin embargo las relaciones políticas y el diálogo político está prácticamente suspendido, ¿no? Por la violación del gobierno de Noboa a nuestra inmunidad diplomática, que es un tema reconocido a nivel mundial, ¿no? No es un capricho mexicano, ¿no? Sino es algo total y absolutamente reconocido en todo el mundo. Las embajadas son territorio soberano de cada uno de los países que las tienen en otro territorio. Entonces,
En esta política, estos principios de política internacional han sido un gran apoyo a nuestro país, ¿no? Para evitar involucrarnos en conflictos, como decía, por ejemplo, la invasión a Irak, ¿no? En su momento, ¿no? O otras cuestiones que las vemos de manera, afortunadamente, es un periodo histórico breve que ya dejamos atrás y casi con seguridad no volverá. Y me refiero a los gobiernos, sobre todo de Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿no? Recordemos cuando el primer secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox rompe con esta tradición histórica desde los años 30 de la doctrina Estada y se suma a el gobierno de los Estados Unidos para condenar a Cuba dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un gobierno que viola los derechos humanos de sus pueblos, cosa que México jamás había hecho anteriormente, ¿no? Lo mismo mucho antes, por ejemplo, ¿no? Le permitió esta política internacional, le permitió a México pues, ser pues, uno de los únicos países que se opuso a la expulsión de la OEA, de Cuba de la OEA, ¿no? Y así podemos enunciar infinidad de casos en los cuales la política internacional basada en la solidaridad, en el reconocimiento de la soberanía popular, de los gobiernos emanados legítimamente en los procesos electorales en los diversos países del mundo, le han ganado a México un reconocimiento internacional de primer orden, ¿no? Recordemos tan solo, por ejemplo, en 1936, cuando Alemania anexiona Austria, ¿no? El llamado Anschluss. México es uno de los 5 países del mundo, de los únicos 5 países del mundo, que condena al régimen de Hitler por la anexión de Austria. Y así, como les digo, podemos nombrar infinidad de casos, ¿no? Cuando las hambrunas brutales en la Unión Soviética, lo que ahora es Ucrania y otras repúblicas socialistas soviéticas, México fue uno de los primeros países que mandó ayuda humanitaria tanto a Ucrania como a otras repúblicas socialistas de la Unión Soviética, ¿no? Y así, digamos, esta política internacional basada en estos principios del respeto a la soberanía de cada uno de los países, al principio de no intervención y al principio de autodeterminación de los pueblos, es lo que hace a nuestro país uno de los pivotes, digamos, ¿no? de la comunidad internacional, no solo dentro de las Naciones Unidas, ¿no? sino dentro de multitud de organismos internacionales de toda índole, ya sean políticos, económicos y demás, ¿no? México es frecuentemente invitado como, si bien no como integrante, porque en algunos casos pues, no puede ser integrante, por ejemplo, de la ASEAN, ¿no? de la Asociación del Sudeste Asiático, ¿no? Pero es continuamente invitado a ese tipo de organizaciones como testigo y como una audiencia importante, porque se considera que los planteamientos de nuestro país, las posturas de nuestro país en el contexto internacional son dignas de escucharse, dignas de tomarse en cuenta, ¿no? Y por último, simplemente recordar que nuestro país ha sido una voz importante en el Concierto de las Naciones, pero también ha planteado o ha realizado uno de los planteamientos más trascendentes que se han llevado a cabo en el Consejo de Seguridad de nuestro país, y fue justamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando, como titular, digamos, como líder o cabeza del Consejo de Seguridad, cuando México fue electo,
que le tocó a Andrés Manuel López Obrador. Y en su discurso, que vale la pena, quienes lo conozcan, que le den una repasada, y quienes no lo conozcan, recomiendo mucho que lo busquen, el discurso de Andrés Manuel López Obrador ante las Naciones Unidas, en el que plantea justamente algo que estamos viendo en estos días, unos cuantos años después de haber sido planteado por Andrés Manuel. Y es que las Naciones Unidas como organización internacional han llegado a su tope, digamos. Las Naciones Unidas es ya ahorita un organismo prácticamente inútil. Lo vemos con Gaza, lo vemos con Ucrania, lo vemos con Senegal, lo vemos con Uganda, lo vemos con Somalia, ¿no? Acaba de ser bombardeada Somalia, ¿no? Estados Unidos bombardeó Somalia, ¿no? Casi no nos enteramos porque pues, o está el foco en Ucrania o está el foco en Gaza, ¿no? Lo cual está muy bien, pero también está ocurriendo un genocidio en el Senegal, está ocurriendo un genocidio en el Congo, incluso en el Congo, por cierto, con tropas belgas, ¿no? Es decir, los belgas se salieron del Congo, ¿no? Después de crear una de las peores masacres en la historia de África, y ahora regresan supuestamente a poner orden, entre comillas, en el Congo. Entonces, todos estos movimientos, todos estos graves acontecimientos que están sucediendo al día de hoy, ¿no? Recordemos además, por ejemplo, que Israel acaba de bombardear Qatar, ¿no? Es el quinto país que bombardea al hilo, ¿no? Y las Naciones Unidas simplemente, con el puro veto de Estados Unidos, se bloquea absolutamente cualquier posibilidad de intervención de un organismo internacional como las Naciones Unidas, que supuestamente alberga al conjunto del mundo entero, ¿no? Prácticamente todos los países del mundo, y son totalmente incapaces de terminar con un genocidio, el primer genocidio en la historia del mundo que es registrado día con día. Y no solo por testigos externos, que cada vez son menos porque los matan a diario, sino por los propios perpetradores, ¿no? Es decir, en general todos los grandes masacres, todas las grandes genocidios históricos, casi el que quieran, el genocidio contra el pueblo chino cometido por los japoneses poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio, en fin, el holocausto nazi, ¿no? El holocausto del pueblo judío realizado por los nazis era ocultado ante su sociedad, ¿no? Hoy no, hoy no. Israel, sus gobiernos, sus soldados, publican todos los días los crímenes que están llevando a cabo, brutales y terroríficos, contra una población totalmente indefensa. Y aún así, las Naciones Unidas es incapaz de organizar una fuerza militar que pueda detener a Israel de continuar con su terrorífica campaña de exterminio de una población totalmente indefensa. Al pueblo palestino lo está defendiendo algunas brigadas de Hamás y algunas otras, porque no todas las brigadas de militantes o de milicianos armados pertenecen a Hamás, pero prácticamente a pies descalzos, con armas hechizas fabricadas en casa, y seguramente alguna provisión de armas vía probablemente Egipto, Jordania y otros lugares, ¿no? Pero pues a nivel del tráfico ilegal de armas a una escala muy menor, ¿no? Frente al ejército mejor armado del mundo, con la mayor tecnología, la tecnología más moderna, que incluso ya ahorita, por ejemplo, ya ni siquiera los tanques, o cuando menos ya están utilizando tanques totalmente autónomos, ¿no? Para evitar las crecientes bajas dentro del ejército de Israel. Entonces, simplemente para cerrar,
Tengamos en cuenta que nuestro país está sujeto hoy a una de las presiones más tremendas, ¿no? Las amenazas contra Venezuela, pues no nada más son contra Venezuela, lo hemos visto, ¿no? Las posiciones en contra de nuestro país, de aquellas voces que están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que invadan, que ataquen a los grupos de la delincuencia organizada en México, son cada vez mayores, cada vez con mayor peso dentro del Congreso norteamericano, y frente a eso nosotros tenemos que mantener una posición muy cauta. Recordemos nada más, y vuelvo a insistir aquí, que Israel no existe por sí mismo, ¿no? En estricto sentido casi podríamos decir que no es un Estado, ¿no? Sino es simplemente un protectorado norteamericano, o como decía John Kennedy, es un portaaviones de los Estados Unidos en el corazón del Medio Oriente. Finalmente, simplemente recordemos hace unas semanas como el discurso de Benjamin Netanyahu en el Congreso, ante el Congreso norteamericano, un discurso de 1 hora, fue interrumpido por el Congreso en pleno 57 veces en 1 hora. Y fue interrumpido con aplausos, ¿no? Y de todos los representantes y senadores norteamericanos, hasta ahorita creo que no pasan de cuatro de alrededor de 500 personas titulares, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Todos, absolutamente todos, apoyan a Israel de manera absolutamente incondicional. Le digo, creo que solamente hay cuatro o cinco, que han manifestado algún tipo de rechazo contra lo que está sucediendo en Palestina y contra lo que está haciendo Israel contra el pueblo gazatí. Y no solo el pueblo gazatí. Hay que insistir que no nada más se trata de Gaza, ¿no? De la franja de Gaza gobernada por Hamás desde 2015, gracias a que el gobierno de Israel promovió que Hamás se convirtiera en una fuerza política, ¿no? Y desde entonces Hamás gobierna Gaza. Pero todo el resto de Palestina, ocupada lo que se llama la Cisjordania, o el Banco Oeste, ¿no? Sigue siendo bajo asedio, como decía hace unas semanas. Más o menos del 7 de octubre de 2023 para acá, alrededor, poco más bien ya ahorita, más de 300 poblaciones de la parte de Cisjordania han sido tomadas ya por colonos europeos y norteamericanos de religión judía que se sienten dueños de esa tierra supuestamente por ser los elegidos de Dios. Entonces, frente a eso, lo que estamos viendo es que finalmente ir contra Israel es ir contra Estados Unidos. Y en las condiciones actuales de uno de los momentos quizás de mayor agresividad de un gobierno norteamericano con el mundo en general, pero en particular contra nuestro país, ha rebasado, digamos, muchos de los límites que durante muchos años se habían estado, digamos, manteniendo en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump está rompiendo, digamos, con prácticamente cualquier tipo de tradición política anterior y impulsando una de las agendas más agresivas en la historia de nuestras relaciones bilaterales. Entonces, en ese sentido, y frente a un proceso de transformación política de nuestro país que todavía le falta mucho y que todavía tenemos muchísimo lastre que ir soltando al interior de nuestro país, político, económico, no podemos tampoco permitir que el gobierno, digamos, no, el gobierno mexicano no se puede permitir introducir un factor que complique todavía más el proceso que nuestro país está llevando a cabo felizmente. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano está cuidando en la mayor medida posible que nuestro proceso político, económico, social
de transformación de nuestro país continúe su marcha hacia adelante. En ese sentido, creo que es de reconocerse que nuestro país mantenga una prudencia en este tema tan sensible, tan delicado, que esperemos que pronto termine. Eso es todo por hoy y muchas gracias.